Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a revisar neumonía perinatal. Esta va a tener algunas características muy diferentes a las neumonías que se adquieren en la vida extrauterina. Sin embargo, pueden tener algunas manifestaciones que pueden compartir. Se va a entender como neumonía perinatal aquel proceso infeccioso que se pueda desarrollar antes, durante o después del parto. Estas tres características van a entrar como neumonía perinatal. Sin embargo, también vamos a hacer aquí una diferencia. En una neumonía perinatal temprana, se ocurre en los primeros 7 días, o tardía, se ocurre después de 7 días. La mayor parte de las neumonías perinatales van a ocurrir en el periodo neonatal temprano, es decir, en los primeros 7 días. Vamos a encontrar aquí 4 formas clínicas. La más frecuente es aquella infección pulmonar que surge secundario a un proceso séptico. Es una complicación de la sepsis entonces. O bien también una segunda neumonía va a ser la neonatal primaria propiamente. El pulmón se infecta de manera directa por algunas características que pueda tener antes, durante o en el momento del parto. Un tercer tipo de neumonía es aquella que va a surgir como complicación en un pulmón que tiene algún problema de antemano. Puede ser hipoplasia pulmonar, bronquiectasias, quistes, por ejemplo. Y por último están las neumonías por aspiración. Acabamos de ver en la clase pasada la aspiración de meconio, que para fines prácticos también se puede considerar como neumonía perinatal y que en este caso sería por aspiración de líquido amniótico meconiano. Sin embargo, esta aspiración del meconio no es la única. Puede ser que el niño broncoaspire leche cuando tienen reflujo gastroesofágico o algún otro líquido. Sangre, por ejemplo, también puede ser el caso. Entonces, estas 4 características van a englobar la neumonía perinatal. Los agentes, en el caso de neumonía congénita, en primer lugar debemos pensar todos los que participan en el complejo Storch: sarampión, toxoplasma, rubiola, hepatitis, herpes, etcétera. En los últimos años, la Listeria monocitógenes está jugando un papel preponderante en estas neumonías. En aquellas regiones en donde no están aceptando vacunas,
el Mycobacterium tuberculoso está reemergiendo. Al igual que el estreptococo beta hemolítico del grupo B, en algunas zonas del país ya constituye una causa frecuente de neumonía. En algún momento también ya les comenté que de manera obligada, como parte del control prenatal, a la mujer embarazada hay que hacer un escrutinio de que no sea portadora del estreptococo beta hemolítico del grupo B, precisamente para evitar este problema de neumonía perinatal. Y luego siguen los gérmenes que siempre han sido los comunes: Escherichia coli, Klebsiella, clamidia, ureaplasma. Entonces, recordemos pues a este grupo de bacterias como de responsables de neumonía congénita. Las neumonías que se adquieren al nacer o poco después de nacer, sigue la frecuencia que normalmente conocemos en todo neonato: estreptococo y los gérmenes gram negativos, sobre todo cuando el nacimiento es por vía vaginal: E. coli, Klebsiella, clamidia. A lo mejor en ciertos grupos de madres puedan tener otro tipo de bacterias, otro tipo de gérmenes, el virus del papiloma, VIH, gonorrea, sífilis, etcétera, que también debe ser considerado. Y en tercer grupo tenemos las neumonías postnatales, que pueden ser intrahospitalarias. Ya vimos que sobre todo los recién nacidos prematuros, con mucha frecuencia, van a tener que ser hospitalizados. Y aun cuando las unidades de cuidados intensivos neonatales están casi aislados y se restringe mucho el movimiento de personas ajenas, por el hecho de usar antibióticos de amplio espectro, en toda unidad hospitalaria siempre vamos a contar con el riesgo de que estos pacientes puedan adquirir infecciones por gérmenes oportunistas. Y en este caso, entonces, la neumonía postnatal intrahospitalaria en el neonato, los gérmenes pueden ser, además de los ya conocidos como los gram negativos, a los oportunistas como Pseudomonas, estafilococos multiresistentes y los hongos como la Candida albicans. Entonces recuerden pues, tenemos aquí 3 grupos de agentes de acuerdo al tipo de neumonía que el paciente pueda presentar. El prematuro es el que va a tener mucho riesgo de infectarse. Se estima que puede ser de 10 a 20 veces más ese riesgo. Igual, cualquier recién nacido que esté intubado o que tenga múltiples canalizaciones, esas vías o esos medios de invasión pueden representar la puerta de entrada a los gérmenes que acabamos de mencionar. Igual del medio ambiente. Si el nacimiento es en casa, es en la calle, es fortuito, obviamente van a tener más riesgo de adquirir algún proceso infeccioso. Lo mismo sucede con las madres que tengan alguna ruptura prematura de membranas, sobre todo cuando tenga más de 12 horas de que las membranas se rompieron y que después de ese tiempo el niño nació. Y sin duda alguna que el hecho de que la madre esté infectada, eso va a ser un alto condicionante de la infección. De manera general, todo pulmón que esté infectado
y dependiendo del tipo de germen, algunas bacterias van a liberar endotoxinas o bien exotoxinas. Estos gérmenes van a estimular una respuesta inflamatoria que puede ser local en menor medida. El neonato y sobre todo el prematuro va a tener bajos niveles de IgA, los pocos que la madre pudo haberle proporcionado, de tal manera que tiene muy poca respuesta local. Sin embargo, sí va a haber capacidad de liberación de citoquinas, tromboxanos, y estos van a aumentar el proceso inflamatorio. Van a generar cambios en la permeabilidad alveolo capilar, lo que generan un engrosamiento de esa barrera, y con ello van a interferir con un adecuado intercambio gaseoso. Y lo mismo ocurre con el flujo de la linfa. Tiende a aumentar su equilibrio y acumular la cantidad de líquidos. Ya esta misma respuesta primaria ya va a generar problemas en el intercambio gaseoso. Y por otro lado, esas citocinas van a dañar al alveolo, al epitelio alveolar. Va a generar cierto grado de necrosis y con ello los neumocitos tipo 2 se pueden dañar y dejar de producir factor surfactante. Fíjense, aquí tenemos ya un causal de disminución de factor surfactante por lesión directa al alveolo y a los neumocitos tipo 2. El otro condicionante de generar factor surfactante es el acúmulo de proteínas que ocurren cuando ya hay un fenómeno exudativo. Esta gran cantidad de proteínas que se da en el proceso exudativo van a barrer o van a inactivar al factor surfactante. Entonces aquí el paciente va a tener esa respuesta que ya vimos en la aspiración de meconio y en la enfermedad por membrana hialina. Va a haber colapso, va a haber microatelectasias y también puede haber alveolos que van a retener el aire. Entonces aquí tenemos un patrón de afección totalmente diferente al que ocurre en niños fuera del periodo neonatal. Y ambas situaciones van a generar dificultad en el intercambio gaseoso. Las manifestaciones clínicas van a ser muy inespecíficas. En algunas ocasiones vamos a observar óbitos cuando la neumonía fue intrauterina o fallecen en las primeras 24 horas. O bien pueden ser que son niños recién nacidos que nacen y poco después empieza con un cuadro franco de dificultad respiratoria. El hecho de que estos niños tengan un proceso inflamatorio va a ocasionar que tengan mayor labilidad en controlar su temperatura. En este grupo a esta edad, más que fiebre, como algo como respuesta inflamatoria, aquí lo que puede indicar Doctor, no lo escuchamos bien. ¿En Dejó de escucharse. dónde se perdió la voz?
había dicho que había mayor labilidad en el control de la temperatura. Ah, bien. Entonces aquí, en lugar de haber fiebre, como se espera en cualquier proceso infeccioso, en el periodo neonatal se va a expresar por hipotermia. Entonces la hipotermia, por lo general, siempre la vamos a considerar como una expresión de algún proceso inflamatorio o infeccioso en primer lugar. Y aquí, como estamos viendo neumonía, bueno, pues la hipotermia puede ser también una manifestación clínica de esta enfermedad. Por otro lado, la hipotermia va a generar depresión en diversos niveles. A nivel neurológico puede haber depresión neurológica y el paciente empezar a presentar primero respiración periódica y después hacer apneas. Ya habíamos definido en varias ocasiones lo que es una apnea. Siguiendo con el término depresión, a nivel cardíaco también puede haber depresión. Seguramente al principio el paciente, al tener retención de CO2, porque ya vimos que hay dificultad en el intercambio gaseoso, hagan taquicardia primero. Ese corazón se va a agotar porque las reservas energéticas del recién nacido son muy pobres. Luego hacen bradicardia. Entonces también eso va a ser un dato de depresión, pero a nivel cardíaco. Esto es lo que más o menos vamos a encontrar en el paciente que no está intubado. El paciente que esté intubado, a lo mejor ya se establecieron algunos parámetros fijos del ventilador, 1, 2 o 3 días va bien y de repente con esos mismos parámetros hay deterioro que va a implicar subir los requerimientos de la ventilación mecánica. Entonces, este agravamiento en los requerimientos de ventilación mecánica también tiene que llamarnos la atención de que posiblemente este paciente ya se infectó. Ante todo paciente con sospecha de infección pulmonar, pues se tienen que tomar placas radiológicas. Existe una gran variabilidad en los datos radiológicos. Aquí, por ejemplo, en esta placa radiológica que en un artículo de la Academia Americana de Pediatría nos señalan que fue causado por una bacteria anaeróbica y podemos apreciar que hay una sobredistensión pulmonar. Esa sobredistensión pulmonar se aprecia más en el hemitórax del lado derecho, como ustedes pueden visualizar. Y en el lado izquierdo, a nivel del ilio, podemos ya ver una infiltración eh, que tiende a consolidar en la parte central de la región iliar del lado izquierdo. Y en el resto del campo pulmonar del lado izquierdo hay una imagen reticular que empieza a consolidar igual. Aquí tenemos otra imagen radiológica que podemos señalar como una neumonía lobar y está afectando la parte media del hemitórax del lado izquierdo. Existe ahí una cabeza de flecha blanca gruesa señalando el punto de consolidación. En el resto del pulmón y sobre todo del lado izquierdo podemos ver una sobredistensión. Es un paciente que está intubado. O las imágenes clásicas de las neumonías que afecta a ambos campos pulmonares. Este es un recién nacido a término, que si ustedes se acuerdan de las placas que vimos en el paciente con membrana hialina, hay una que es muy idéntica a esta. Pero aquí la diferencia es de que uno es un niño a término, y ya sabemos que en un niño a término es muy difícil que exista la enfermedad por membrana hialina. Sin embargo, ¿por qué?
podemos observar un patrón similar al de la enfermedad por membrana hialina. ¿Alguien me pudiera decir lo que acabamos de explicar? Exactamente. Entonces aquí eso explica que podamos observar a veces un patrón como vidrio despulido, pero lo que sí resalta muy claro es de que hay muchísimas microatelectasias que le dan ese patrón blanquecino a este pulmón. Efectivamente, esa va a ser la respuesta. Entonces, para el diagnóstico, debemos indagar sobre los antecedentes prenatales. Así, como ejemplo, nada más vamos a mencionar enfermedades infecciosas maternas, ya sea sistémicas o locales. Los signos radiológicos, los signos clínicos ya los mencionamos. Puede ser apnea, hipotermia o básicamente la dificultad respiratoria. A la exploración física vamos a encontrar siempre, en el caso, como estamos hablando de neumonías, vamos a encontrar siempre crepitaciones. Como ya vieron ustedes en las placas, es muy difícil ver una neumonía lobar, a diferencia de lo que podemos observar en otras etapas de la vida. Aquí, por lo general, vamos a auscultar crepitaciones en ambos campos pulmonares. A veces van a tender a ser más acentuados en las bases del pulmón, pero las crepitaciones siempre las vamos a encontrar, así como los datos clínicos de dificultad respiratoria. Acabamos de ver algunos exámenes radiológicos, ya vimos que puede haber también una variabilidad de respuestas de acuerdo a los gérmenes. Ya cuando veamos nosotros neumonía, vamos a señalar ahí algunas características radiológicas que cada bacteria puede presentar. Los exámenes de laboratorio que vamos a solicitar van a ser siempre una biometría hemática completa, que nos puede orientar mucho sobre el tipo de germen que está afectando al paciente. Si ustedes recuerdan, no mencionamos la participación de virus. En esta etapa es poco frecuente ver neumonías virales. Las neumonías virales se presentan después del mes de la vida. Por lo tanto, aquí en la biometría hemática siempre vamos a encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos. Y dependiendo de la gravedad del paciente, en ocasiones vamos a encontrar leucopenia a expensas de neutropenia. Existen algunos estudios que nos van a señalar respuesta inflamatoria y que debemos solicitar. Uno va a ser la velocidad de sedimentación globular. Su aumento nos va a hablar seguramente de un proceso inflamatorio, pero la proteína C reactiva es una de las más específicas que nos indican proceso infeccioso bacteriano, de tal manera que esta debe ser una prueba que no debe faltar en el estudio de un paciente con problema infeccioso, proteína C reactiva. Hoy en día está jugando un papel muy importante los niveles de procalcitonina. Existen muchos estudios donde comparan cuál es más sensible, la proteína C reactiva o procalcitonina, y la mayoría concluye que ambas son idénticas. Ahora, si se suman las dos, mejora todavía la posibilidad diagnóstica. Los estudios gasométricos son indispensables, ya que nos van a permitir ir manejando las diversas complicaciones que el paciente puede presentar, como puede ser hipoxia, hipercapnia, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Y por último, los cultivos. Debemos tomar siempre
ante toda sospecha de infección, tomar hemocultivos. Ya habíamos señalado alguna vez que deben ser al menos un cultivo de sangre periférica y otro de nivel central. Es decir, al menos 2 cultivos de sangre debemos tomar. Si hay posibilidad de que este paciente proporcione expectoración, se hace un cultivo de expectoración. Y esto va más allá, sobre todo cuando el paciente esté intubado. Cuando está intubado es más fácil aspirar secreción mucosa de la cánula y mandarla a cultivar. Si el paciente no está intubado, va a ser más difícil todavía en ellos obtener material para el cultivo de expectoración. El tratamiento debe centrar siempre en una cobertura antibiótica empírica. Esta cobertura antibiótica empírica siempre vamos a considerar gram positivos y gram negativos. Aquí se señala, por ejemplo, uterina. El manejo inicial va a ser ampicilina de 200 a 300 miligramos por kilo por día. Y la amicacina en una dosis de 15 miligramos por kilo por día. Ya el cambio de antibiótico o la continuidad de estos dos antibióticos va a depender de la evolución clínica del paciente y sobre todo de lo que nos reporten los cultivos que se enviaron para intentar identificar el germen causal. Si el paciente adquirió una neumonía intrahospitalaria, aquí ya lo señalamos, son los causantes, los gérmenes oportunistas, sobre todo la pseudomonas. Entonces, para ello, se va a utilizar una cefalosporina que tenga especificidad contra pseudomonas, como es la ceftazidima. Existen otras, como cefepima, meropenem, que también son adecuadas. Para el caso de una neumonía por estafilococo que es resistente, se va a emplear la vancomicina. Y si se considera que la neumonía se adquirió en la comunidad, de primera opción está la penicilina, 100.000 unidades kilo día, y si hay alergias en la familia de penicilina o el niño presentó reacción a la penicilina, la opción está con eritromicina o claritromicina. El resto del manejo va a consistir en apoyar sus condiciones vitales, mantenerlo eutérmico, proporcionarle oxígeno, manejar líquidos y electrolitos, estar vigilando otras potenciales complicaciones. Ya en algún momento había yo indicado, señalado, de que cualquier proceso infeccioso en un recién nacido, lo inmediato o la complicación más frecuente puede ser un proceso septicémico. Y ese es el mayor riesgo que nosotros debemos estar muy al tanto y actuar de manera oportuna. Pues bien, concluimos con el tema de neumonía perinatal. ¿Tendrán alguna pregunta? No, doctor. Bueno, si no tienen preguntas, el día de mañana vamos a ver encefalopatía hipóxico-isquémica. Está bien, doctor. Bueno, por favor, nos vemos en línea. Sí, doctor. Yo regreso al hospital hasta diciembre. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Nos vemos, doctor. Hasta